Buenas tardes, mi nombre es Araí Rojas Tobón, soy de cuarto semestre Grupo B y hoy vamos a hablar acerca de un tema de el baile folclórico de México. Bueno, la danza folclórica de México cubre una amplia gama de formas de danza que se desarrollaron a partir de la colonia conquista española del Imperio Azteca hasta alrededor de 1521. Estas formas de baile provienen de herencias indígenas europeas y hasta cierto punto africanas del país. Mientras que la danza ha sido una parte importante de la historia prehispana del país, la mayoría de estas danzas fueron eliminadas ya sea por la evangelización o modificadas, siendo solo pocas las formas de baile que sobreviven casi intactas. Otros bailes realizados en México incluyen aquellos traídos de Europa por los españoles, con algunos de estos también experimentando cambios. La influencia africana en baile mexicano generalmente se limita a las zonas de Veracruz y la costa chica de Guerrero y Oaxaca, donde la población afromexicana del país es prominente. La danza folclórica, a pesar de la modernización y otros esfuerzos sociales, ha sobrevivido e incluso se ha fortalecido desde el periodo colonial. Una razón para esto es el deseo de México de una identidad nacional. Por primera vez después de la Guerra de Independencia de México y de nuevo después de la Revolución Mexicana, estas oleadas de popularidad sirvieron para elevar una serie de danzas a la prominencia nacional e incluso internacional, como el jarabe tapatío o la danza del sombrero. Este, Sin embargo, los esfuerzos para preservar y reconocer la diversidad étnica de México, sobre todo desde los finales del siglo XX, han incluido la perseveración de muchos bailes locales y religiosos del país y del mundo. Bueno, ¿cuál es su historia? Bueno, la tradición del baile folclórico moderno de México es una mezcla de elementos de su patrimonio indígena y europeo. Antes de la llegada de los españoles, la danza indígena se había desarrollado con fuertes lazos con las prácticas religiosas. Para los aztecas había dos niveles de la danza, una para la gente común, a menudo relacionadas con el ciclo agrícola, y la de los élites. Después de la conquista, los españoles inicialmente trabajaron en erradicar las danzas indígenas por considerarlas demasiado paganas, y tuvieron éxito con una serie de formas, especialmente las relacionadas con el sacerdote y las clases dominantes. Sin embargo, no fueron capaces de erradicar las formas más populares, sobre todo en las regiones rurales y más inaccesibles de la Nueva España. En cambio, los evangelizadores trabajaron para adaptar las danzas al cristianismo, dándoles nuevos significados. Por esta razón, la mayoría de estas danzas han sufrido al menos alguna modificación desde la época prehispánica. La danza evolucionó prácticamente desde 1520 hasta 1750, sobre todo los indígenas de clase baja, mestizos y afrodescendientes. Una de las primeras adaptaciones permitía a los indígenas continuar danzas con aspectos religiosos, pero en homenaje a la Virgen María u otro personaje católico. Una de las primeras áreas para comenzar la innovación fue Tlaxcala, donde danzas de revivir la conquista pueden ser encontradas. Además, se han introducido una serie de bailes europeos, música e instrumentos, incluyendo moros y cristianos. Una batalla fingida entre moros y cristianos traía a los estados centrales. Los archos, las escadas, los machetes, el paloteo, las cintas, los 12 pares y la danza de los concheros. Otros bailes europeos como la zambra, la zarabanda, la contradanza, seguidillas, fangandos, guarapangos, jotas, boleros, zambras y zapateados. En algunos casos estas danzas fueron modificadas o dadas enteramente nuevas coreografías en México. A pesar de la influencia moderna y extranjera de la cultura de México en los siglos XIX y XX, las olas de nacionalismo han mantenido gran parte de la tradición del baile
folclórico del país, vivo hasta la actualidad. La próxima ola de la popularidad se produjo después de la Revolución Mexicana, que también creó nuevas canciones de estilo folclórico como todavía popular la Adelita, la Valentina, la Cucaracha, entre otras canciones más. La diversidad sería que es una síntesis desigual de diferentes tradiciones culturales. Sus raíces históricas en la síntesis de las influencias culturales indígenas, europeas y africanas, pero sigue evolucionando con la influencia de la cultura pop moderna. Bueno, uh, el ballet pero ese tema entre el ballet folclórico de México, los bailes más importantes de México, que serían la danza de los concheros, la danza de quetzales, que se llevaba en Puebla, la danza de los arcos, que es que se llevan, que son hombres que llevan grandes arcos decorados con flores de papel, bailes de México, entre otras cosas, que es lo que vamos a estar viendo en este tema acerca de los bailes folclóricos de México, que pues yo quisiera aprender a saber bailar, porque no sé, y es un tema que me agradaría conocer más a fondo. Perdón por mi voz, que soy tímida. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias y perdón por la tardanza, profesor. Es que mi teléfono tuvo un percance, se llenó el almacenamiento, tuve que borrar casi todas mis aplicaciones para conseguir este video. Tenga bonito día y hasta luego.